Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy seguiremos a Tuna mientras su cuerpo finalmente cede al agotamiento justo cuando más necesita fuerza en la casa de bambú. El bebé Henry siente cada cambio en el aire y el miedo regresa de la forma más silenciosa. Una presencia desconocida que se niega a hablar, pero esta vez Tuna no está sola. Tieu Hoa llega con calidez, urgencia y una promesa que convierte la supervivencia en hermandad. Si esta historia te parece interesante, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. El golpe volvió a sonar suave, cuidadoso, casi arrepentido. Tuna se arrastró hasta la puerta de bambú con Henry presionado contra su pecho. Su piel ardía bajo una manta que de repente se sintió demasiado pesada. Se dijo a sí misma que solo era el viento, solo la mañana, solo otro día de invierno normal. Entonces la habitación se inclinó. Sus dedos se deslizaron del pestillo. La puerta se abrió con un crujido y las rodillas de Tuna se doblaron como si hubieran estado esperando permiso. Un par de brazos la atraparon antes de que su cabeza golpeara el suelo de bambú. La voz de Tuna Tieu Hoa se quebró. Pánico cálido envuelto en un susurro. Oye, mírame, no cierres los ojos, por favor. Tuna intentó hablar, pero todo eso salió bien. Salió una respiración agitada y el agudo escozor de una tos que tragó demasiado tarde. Henry se sobresaltó gimiendo, pequeñas manos arañando su cuello como si estuviera tratando de devolverle la fuerza. Estoy bien. Tuna mintió porque era el único hábito para el que todavía tenía energía. Tieu Hoa no discutió. Solo abrazó a Tuna más fuerte, estabilizándola como una columna en una tormenta, y cambió a Henry a su otro brazo con sorprendente facilidad. «Está bien, Tieu Hoa», murmuró voz firme, ahora como si hubiera tomado una decisión. «Haremos esto a mi manera». Tuna parpadeó hacia ella. La nariz de Tieu Hoa estaba rosada por el frío cabello atado hacia atrás, mejillas sonrojadas por las prisas. Aquí parecía demasiado joven para cargar con la de otra persona toda la mañana. Pero lo hizo sin dudarlo. Tieu Hoa guió a Tuna adentro con el pie cerrando la puerta detrás de ellos. La casa de bambú olía levemente a ceniza de la noche anterior y tierra húmeda. La tetera estaba vacía junto a la estufa como una acusación. «¿No has comido?». Tieu Hoa dijo escaneando la habitación de un vistazo rápido. «Y estás caliente, caliente como la fiebre, no, como si hubiera olvidado mi chaqueta». «Iba a Tuna», comenzó el orgullo, arañando su garganta lista para defenderse. Tieu Hoa la interrumpió con una mirada no dura, no grosera, solo inamovible. «¿Ibas a colapsar mientras sostenías a tu bebé?», preguntó suavemente. Los labios de Tuna se separaron y luego se cerraron porque sí. ¿Por qué lo habría hecho? Porque estar sola le había enseñado a seguir moviéndose, incluso cuando su cuerpo le rogaba que se detuviera. Henry se retorció en los brazos de Tieu Hoa, ojos abiertos y curiosos. Tieu Hoa lo hizo rebotar suavemente, susurrando: «Shh, pequeño jefe, tu mamá es fuerte, pero incluso las personas fuertes necesitan siestas». Henry la miró como si entendiera el tono más que las palabras. Sus pequeños dedos agarraron la manga de Hoa y se sujetaron. Tuna vio a su hijo aferrarse a la amabilidad de otra persona, y algo dentro de su pecho se apretó con un sentimiento que no quería nombrar: alivio, tal vez, o miedo, o la peligrosa dulzura de no estar sola. Tieu Hoa sentó a Henry en una manta cerca de la estufa, construyendo un pequeño círculo con almohadas, como siempre lo hacía Tuna. No preguntó dónde estaba, nada se dio cuenta. Aprendió adaptado como si hubiera estado en esta casa antes en su mente. Luego volvió a Tuna a sentarse. «Todavía puedo sentarme, Tieu Hoa», repitió, y esta vez sonó como una mano atrapando a Tuna por la muñeca antes de que se cayera de un acantilado. Tuna se bajó al borde del colchón, la pared de bambú detrás de ella. Se sentía fría a través de su camisa.
Su cabeza palpitaba y su garganta ardía como si el invierno se hubiera movido dentro de sus huesos. Tieuhoa dejó caer su bolsa de lona sobre la mesa y comenzó a desempacar arroz con miel y jengibre, un pequeño paquete de medicinas envuelto un pequeño frasco de sal. Cada artículo aterrizó como una promesa. «Viniste preparada», Tuna dijo con voz áspera, Vine preocupada. «Tieuhoa», respondió ya llenando la tetera. «John dijo que sonabas diferente ayer y no respondiste a mi mensaje de anoche». Tuna se estremeció ante la palabra mensaje, ante el recordatorio de teléfonos y números y llamadas silenciosas. Odiaba que su cuerpo la traicionara. Odiaba que Tieuhoa se diera cuenta. Tieuhoa no empujó el miedo. Todavía encendió la estufa. Manos. Llama firme prendiéndose en el primer golpe. Primero té de jengibre, luego gachas, luego duerme. No tengo tiempo, dijo Tuna automáticamente. Tieuhoat giró la cuchara, se detuvo en el aire. Hermana Tuna, la forma en que lo dijo. Hermana aterrizó en la casa de bambú, como calor extendiéndose a través del agua fría. Tuna tragó. No me llames así, ¿por qué no?, preguntó Tieuhoa, no bromeando en serio, porque te hace sentir como si pudieras apoyarte en alguien. Tuna apartó la mirada. Sus ojos escocieron por fiebre o emoción. Se negó a decidir cuál. El té comenzó a humear. Tieuhoa lo vertió en una taza desportillada y se lo llevó a Tuna con ambas manos con cuidado, como si fuera frágil. Lento, le indicó a Tuna. Envolvió sus manos alrededor de la taza. El calor sangró en sus palmas. Tomó un sorbo y sintió el jengibre cortar su garganta como una pequeña cuchilla de consuelo. Henry se inquietó de nuevo, extendiendo ambas manos hacia Tuna, con un suave llanto urgente. El cuerpo de Tuna intentó levantarse antes de que su mente aceptara a Tieuhoa. Levantó a Henry primero. Lo tengo, pero él quiere amor. Tieuhoa dijo meciéndolo suavemente. Puede obtenerlo de los dos. Tuna se quedó muy quieta. La frase sonó como una puerta abriéndose en algún lugar profundo de su pecho, en algún lugar que había estado tapiando desde el día en que el miedo la siguió a casa por primera vez. Tieuhoa se sentó cerca del colchón, manteniendo un espacio respetuoso, pero acercando a Henry lo suficiente para que sus pequeños dedos pudieran alcanzar la mejilla de Tuna. Henry le dio una palmadita en la cara una vez, y luego sonrió una brillante sonrisa repentina que hizo que los ojos de Tuna ardieran. Tieuhoa la observó atentamente. Has estado estremeciéndose con cada timbre, dijo en voz baja. Sigue pasando. Los dedos de Tuna se curvaron alrededor de la manta. A veces es silencioso, solo respira como si alguien quisiera que supiera que están ahí. La mandíbula de Tieuhoa se tensó por un segundo. Ira, no miedo. Esa no es tu culpa. Tuna dejó escapar un suspiro tembloroso. Me hace sentir como si sigo moviéndome, algo malo me alcanzará. Tieuhoa asintió lentamente después del camino. Yo tampoco podía dormir, admitió. Seguía escuchando pasos que no eran reales. Me odiaba por tener miedo. Tuna la miró fijamente. Nunca parecías asustada. Aprendí a ocultarlo. Tieuhoa dijo, igual que tú. Las gachas servían a fuego lento. La cuchara golpeaba la olla, a un ritmo constante como un latido del corazón. La casa había estado desaparecida. Tieuhoa metió la mano en su bolso otra vez y sacó 2 finas cuerdas rojas simples, poco glamorosas, pero de alguna manera cargadas de significado. Mi abuela solía decir. Tieuhoa comenzó a suavizar su voz. Cuando 2 mujeres pasan por el miedo y aún así eligen la amabilidad, pueden convertirse en hermanas juradas, no porque la sangre lo diga, porque sus corazones lo hacen. La respiración de Tuna se contuvo. Tieuhoa, no te estoy presionando. Tieuhoa dijo rápidamente con ojos honestos. Pero quiero que sepas esto, no tienes que estar solo porque estás acostumbrado. Tuna miró las cuerdas, luego a Henry, luego a Tieuhoa.
Esta chica que había entrado en su frágil mañana como si perteneciera a ella. ¿Por qué me elegirías? Tuna, susurró una voz pequeña. La respuesta de Tew. Hoa, llegó sin dudar porque me elegiste primero. Ató una cuerda alrededor de su propia muñeca y luego extendió la otra. Las manos de Tuna temblaron cuando Tew Hoa se inclinó hacia adelante y la ató suavemente en su muñeca. No demasiado apretada, no demasiado suelta, solo lo suficiente para sentir nuestra promesa. Tew Hoa, murmuró. Tuna miró el pequeño nudo como si fuera un salvavidas afuera. El viento empujó las paredes de bambú adentro. El olor a gachas las envolvió como una manta. Y luego el teléfono de Tuna vibró de nuevo en el estante junto a la ventana. No es un timbre normal, una larga vibración, luego silencio. Luego otra vibración, los ojos de Tew Hoa se levantaron instantáneamente, ágil y protector. Henry se quedó en silencio como si sintiera el cambio. Tuna no se movió. La fiebre la hizo lenta, pero el miedo la dejó quieta. La pantalla se iluminó. Número desconocido y antes de que Tuna pudiera siquiera decidir si respirar, la llamada se conectó sola, como si alguien hubiera encontrado una grieta en la puerta y la empujó para abrirla. Ninguna voz, solo el sonido de respiración en el otro extremo. La respiración en la línea no era fuerte. Esa era la peor parte, era tranquila y paciente. Como quien quiera que fuera, tenía todo el tiempo del mundo, y quería que Tuna sintiera eso. Tew Hoa tomó el teléfono antes de que Tuna pudiera siquiera levantar la mano. «Hola», dijo Tew Hoa. En él, voz firme y fría. «¿Quién eres tú?» Silencio. Luego, la inhalación lenta, otra vez más cerca, esta vez. Como si alguien se inclinara hacia el micrófono solo para demostrar que podía. El estómago de Tuna se revolvió, su fiebre hizo que todo nadara, pero el miedo lo atravesó con limpia precisión. Apretó su agarre en la manta, obligándose a no temblar frente a Henry Tew. Hoa no se inmutó, se movió hacia la ventana e inclinó su cuerpo para poder ver afuera mientras mantenía el teléfono presionado contra su oreja. «No voy a colgar, Tew Hoa», continuó casi desafiando a la sombra a hablar. «Pero estoy rastreando este número, así que si estás llamando para asustarla, ¡felicitaciones! Acabas de hacer que sea más fácil para nosotros encontrarte una pausa». La respiración se detuvo. La llamada terminó por un segundo. El bambú. La casa se sentía demasiado silenciosa, como si incluso el viento estuviera escuchando. Tuna exhaló temblorosamente el aire, raspando su garganta. «Siempre es así», susurró sin palabras, solo presencia Tew. Hoa miró la pantalla oscura del teléfono como si quisiera aplastarla. Luego su mirada se suavizó cuando regresó. «Tuna, está bien», dijo bajando la voz. «Nueva regla, no llevas esto sola, ni la fiebre, ni el miedo, ni nada». Tuna dio una pequeña risa amarga. «Dices eso como si fuera fácil». Tew Hoa regresó y se agachó junto al colchón. Sus ojos brillaban terco. «No es fácil por eso. Lo hacemos de todos modos». Henry dejó escapar un pequeño chillido como si lo aprobara Tew. Hoa lo levantó y le besó la parte superior de la cabeza, rápido, cariñoso, practicado ahora. Luego volvió a meter la mano en su bolso teléfono. Dijo sosteniendo la palma de la mano. Tuna dudó. Su teléfono era su salvavidas y su maldición, pero la cuerda roja en su muñeca se calentó contra su piel, recordándole que ya había aceptado algo que no sabía cómo aceptar. Se lo entregó Tew. Hoa escribió rápido. «Estoy llamando John». «No». Tuna intentó instintivamente protegerse. Se preocuparía, debería. Tew Hoa respondió simplemente presionando llamar, porque él también es parte de este círculo. La línea sonó 2 veces antes de que John respondiera en voz baja y alerta. «Tew Hoa, soy yo», dijo. «Estoy en la casa de bambú de Tuna. Está enferma, fiebre y las llamadas desconocidas han vuelto hace un momento.
respirando de nuevo, hubo una inhalación aguda del lado de John, la ira contenida bajo control. «Está bien». Tieu Hoa miró a Tuna, sus mejillas sonrojadas, labios agrietados, ojos luchando por mantenerse valiente. No dijo honestamente, «pero lo estará. Estoy aquí». Una pausa. Luego la voz de John se suavizó. «Póngala al teléfono por un segundo». Tieu Hoa sostuvo el teléfono hacia Tuna. No quería hablar el orgullo. Todavía trató de ponerse de pie, incluso cuando su cuerpo no podía, pero pensó en Tieu Hoa, atrapándola en la puerta de Henry, sonriendo de la llamada, terminando el momento en que Tieu Hoa se defendió. Tuna tomó el teléfono. «John, lo siento, no te disculpes», dijo John. «Inmediatamente. Escúchame, voy a enviarle un mensaje a Alex. Necesita saber la llamada». Comenzó de nuevo. El corazón de Tuna se apretó al nombrar a Alex. Seguridad y complicaciones. «Juntas él vendrá», susurró como si eso fuera a la vez consuelo y peligro. «Debería». «John», repitió las palabras de Hua como un espejo. «Pero él lo hará inteligentemente y tú harás lo que le digas a Tieu». «Hoa». La fiebre significa que no se negocia. Tuna cerró los ojos, el cansancio la arrastraba. «Está bien». Cuando le devolvió el teléfono a Hua, terminó la llamada y puso el teléfono de Tuna boca abajo sobre la mesa, como si estuviera poniendo una tapa en una olla que seguía hirviendo. «Ahora», dijo Tieu. Hoa, papilla de pie, removió la olla, la sirvió en un tazón y se la llevó. Tuna intentó tomarla ella misma, pero sus muñecas temblaban. Tieu Hoa se sentó a su lado y levantó la cuchara como si fuera la cosa más normal del mundo, abierta. El orgullo de Tuna se encendió y luego se desvaneció porque la cuchara no era una lástima, era cuidado puro y sin complicaciones. Comió papilla caliente, se deslizó por su garganta como una promesa silenciosa. Con cada trago, sintió que se aflojaba un poco de las garras del miedo y el hábito de fingir. Henry se acercó al tazón con interés codicioso. Así que Tieu Hoa tomó una pequeña cucharada y se la ofreció. Él chasqueó los labios y rió papillas salpicando su barbilla. Tuna observó a su bebé y a esta chica que una vez pensó que era solo la novia de John, solo alguien de los confines del mundo de Alex. Ahora Tieu Hoa se sentó en su casa de bambú como si perteneciera aquí, como si hubiera elegido este espacio y esta lucha. La fiebre golpeó más fuerte después de la comida, como si su cuerpo finalmente admitiera que estaba cansado. La cabeza de Tuna cayó hacia atrás contra la pared. Tieu Hoa presionó el dorso de su mano contra la frente de Tuna y frunció el ceño. «Demasiado caliente, pasará». Tuna murmuró. «Pasará más rápido si lo dejas». Tieu Hoa respondió ya empapando un paño en agua tibia. Limpió la frente de Tuna, sus sienes, la parte posterior de su cuello suave constante. El tipo de cuidado que no pedía permiso al orgullo. Las pestañas de Tuna revolotearon. «¿Por qué estás haciendo todo esto?» Tieu Hoa no se detuvo porque me salvaste en ese camino, dijo en voz baja, y porque te veo siempre estás cargando todo como si tus brazos nunca se cansaran. La garganta de Tuna se apretó. «Si no lo cargo yo, ¿quién lo hará?» Tieu Hoa dejó el paño y se encontró con la mirada de Tuna. «Yo», dijo, «como tu hermana jurada». Las palabras hicieron que la habitación se sintiera más pequeña y segura al mismo tiempo. Tuna tragó saliva. «No sé cómo hacer eso». La sonrisa de Tieu Hoa era suave, casi triste. «Ya lo eres, simplemente no te dejes creerlo». Una vibración cortó el aire brusco repentino. Tieu Hoa se giró instantáneamente, ojos entrecerrados en la mesa. El teléfono de Tuna se iluminó de nuevo, pero esta vez no fue una llamada ni un mensaje. Tieu Hoa lo recogió, dejando el pulgar suspendido en el aire, y luego lo abrió su rostro. Cambió a algo protector endureciéndose detrás de sus ojos. Tuna se obligó a sí misma a enderezarse. El corazón le palpitaba. «¿Qué dice?» La voz de Tieu Hoa
Bajó con cuidado como si estuviera eligiendo cada palabra para que no fuera como una puñalada. Dice Tiu. Hoa, leyó las hermanas, no te salvarán, quédate en la casa de bambú, no te acerques a él. La sangre de Tuna corrió fría fiebre, olvidado por un momento aterrador. Él susurró. Y como si el universo quisiera confirmar exactamente a quién se refería, otro mensaje apareció en la pantalla, esta vez de Alex Boy. En camino, no tengas miedo. Những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào trái tim Tử Tiêu. Cô đứng im, cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng dâng lên. Mỗi câu bài Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Và Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Tử Tiêu lặng lẽ quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Miji. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan đứng đó, đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Vì một chuyến mới bắt đầu không được làm Nan làm người quay lại, ánh mặt trời lên lạnh lùng hơn bao giờ hết.